Ahora sí, qué bueno. Buenas tardes. Quería agradecerte en primer lugar la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el enfoque de igualdad de género y también con algunos ejemplos de un estudio que realizamos hace muy poquito con el equipo de la de la consultora en que yo trabajo, que fue un estudio muy interesante acerca de las barreras que tienen las niñas en América Latina para concluir la secundaria, que de alguna manera logra aterrizar y concretar y ver en nuestra región cómo están presentes todavía barreras de género, de igualdad de género, que influyen en que las niñas puedan tener un pleno desarrollo. Así como nos contaban al inicio de todo, creo que es nuestro propósito poder aportar a una vía democrática y al pleno desarrollo de todos los habitantes que vivimos en esta linda y variada región. Y por lo tanto es interesante reconocer algunas cuestiones que todavía están impactando en que esto no sea una realidad para todos nuestros habitantes. Entonces quería hacer una presentación, ojalá lo más breve posible, alrededor de 20 minutos, para que después podamos tener una conversación más interactiva. Creo que siempre eso ayuda bastante a incorporar los conceptos y a todos a tener un aprendizaje mucho más rico en la medida que podamos ser más interactivos. Entonces quería en primer lugar hacerles un repaso por lo que entendemos por enfoque de género y después darles algunos como ejemplos, en fin, situaciones, describir algunas situaciones que encontramos en este estudio que les acabo de comentar. De esta manera, en primer lugar, vamos a comenzar, ¿cierto? Por lo que entendemos por género. Género es un concepto que se viene aplicando ya hace varias décadas y que asume de alguna manera cómo las diferencias sexuales pueden tener un origen biológico, son construidas socialmente en nuestras sociedades. En ese sentido, género es una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conducta y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de este proceso de construcción social. Pues esto lo podemos visualizar de una manera más o menos evidente. No es lo mismo ser mujer o ser hombre hace unos siglos atrás. No es lo mismo ser mujer o ser hombre en Turquía, en Guatemala, en el Alto en Bolivia o en la capital de Washington, si uno viene de una familia de clase media, de una familia de bajos ingresos, en fin, si es afrodescendiente, etcétera. O sea, lo que queremos decir con eso que el género es una construcción cultural y social. No es el equivalente en la cultura de una diferencia natural o biológica como puede ser el sexo. Ay, en ese sentido, existen, por lo tanto, esto a nivel cultural o ideológico, por decir así, al nivel de las ideas de la sociedad, mitos, símbolos, normas, que de alguna manera expresan esta construcción cultural y le dan sentido y la refuerzan. Y ello se traduce, ¿cierto?, en funciones sociales, laborales y culturales que son distintas para hombres y para mujeres. Existe una división sexual del trabajo, que hay roles para uno, roles para otro, a pesar de que esto se mueva en el tiempo, hayan procesos de cambio, de todas maneras existe una construcción que asigna funciones sociales para uno, funciones culturales para otro. También significa que las respuestas emocionales se hacen diferentes o se espera que sean diferentes para hombres y mujeres. Ya sabemos que es un clásico de nuestra región en lo que los hombres no deben llorar, que los hombres son más proclives, ¿cierto?, a la audacia y al riesgo, que las mujeres son más empáticas, y uno se pregunta si eso es algo natural o es algo que está construido. En general, no, pues, a raíz de toda la diversidad de situaciones que podemos encontrar y que de alguna manera fue una pionera en ello, Margaret Mead, cuando hizo sus estudios con
culturas muy diferentes a la occidental en que ella venía, se encontró de que estas respuestas emocionales también eran culturalmente construidas. A veces uno piensa que esta respuesta desde la emoción, ¿cierto? No pasa por una necesariamente por un significado cultural, pero efectivamente existen muchos estudios que dan cuenta de que unos son, por decir así, los sentimientos, las sensaciones que tienen que ver con una reacción del cuerpo frente a diversas situaciones, y otro cómo entendemos esa sensación, cómo le damos color cultural, cómo la analizamos y qué hacemos a raíz de esa sensación, tiene que ver, cierto, con una construcción cultural. Y eso se traduce también en que existen comportamientos asignados prioritariamente a hombres y a mujeres. En ese sentido, el concepto de género es algo muy relevante partir diciendo que no es sinónimo de mujer. Muchas veces cuando uno dice Cuando uno dice y habla del concepto de género, se tiende a pensar de que estamos hablando de las mujeres. Y cuando se dice apliquemos un enfoque de género, inmediatamente se dice, bueno, las mujeres en este caso tienen mayores dificultades que los hombres, las mujeres son de una u otra manera. Y en realidad lo que es interesante del concepto de género es que es un concepto relacional. Tiene que ver con la construcción de lo masculino y la construcción de lo femenino. Es decir, cuando hablamos de género tenemos que referirnos a hombres y tenemos que referirnos a mujeres, pero a esa construcción cultural y a esa relación. No tiene que ver con lo cómo son las mujeres en sí mismas, sino cómo se relacionan entre uno y otro género. Es un concepto cotidiano, o sea, lo podemos encontrar en lo público, en cómo se estructura desde los roles, cuáles son quienes tienen más acceso a la toma de decisiones, y también en lo privado. Es decir, uno de los aportes que hizo el movimiento Mujeres y el movimiento feminista en particular ha sido el decir que aquello que considerábamos privado, aquello que considerábamos como propio de la decisión íntima, por decir así, de personas y de familias, también está construido culturalmente y por lo tanto también forma parte de decisiones públicas. Y eso tiene mucha importancia, sobre todo cuando nos referimos a temas como la violencia al interior de la familia, la violencia de pareja, que son temas que hace unas décadas atrás se consideraba inviable que hubiera que tomar, que digamos que los estados tuvieran que hacer política y tomar cartas en los asuntos, porque se suponía que era un asunto íntimo. Y lo que nos está develando este enfoque es decir, bueno, eso, aunque aparezca en el ámbito propio de las familias, tiene un origen cultural que es público, que es de todos y que por lo tanto no se va a solucionar esa situación solo por la acción privada de las personas, sino que requiere de una acción colectiva porque está hecho sobre pautas colectivas. Este concepto también implica que no solo hay diferencias entre la manera que concebimos a hombres y mujeres, sino que también se expresan relaciones de poder en ello. Es decir, no solo estamos hablando que los hombres puedan tener una manera diferente de expresar sentimientos, sino que también implica una subordinación que históricamente se ha construido y que como es histórica y es cultural podría también cambiarse, ¿no? Y que además esta situación es importante verlo que tenemos que hacer una suerte de abstracción cuando queremos hacer un análisis de género porque también se afecta por otras relaciones y como vamos a ver después tenemos que interpretar, ¿cierto?, una situación determinada incorporando otras variables también, como las religiosas, las étnicas, las económicas, en fin. No es lo mismo ser una niña de clase media urbana que una niña indígena, de un pueblo indígena de nuestra región que vive en el medio rural. Eso es relevante tomarlo en cuenta, no obstante, exista una distinción general que uno pueda decir hay construcciones diferentes para hombres y mujeres. Y como decíamos, es dinámica, o sea, no es, va cambiando con el tiempo y eso es lo que nos hace también decir que es algo sobre el cual podemos actuar. Estos roles de género afectan las distintas esferas de la vida social y material, es decir, no podemos decir solo
que tiene que ver con, por ejemplo, la división del trabajo, que hay oficios masculinos y femeninos, sino que también tiene que ver, Disculpe, profesora Marisa. ¿sí? ¿Sí? Disculpe por la interrupción. Algunos participantes comentan que no están escuchando, el volumen no es suficiente. No sé si pudiera hablar un poquito más fuerte o aumentar el volumen en su computador. Muchas gracias. Bueno, está en lo más alto, así que voy a tratar de hablar más fuerte, nomás, ¿les parece? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar hablar más fuerte, que a veces es un poco difícil hablarle a una máquina fuerte, uno se encuentra un poco extraña, pero voy a hacer el esfuerzo. Lo que decía básicamente hasta aquí, para quienes no han podido escuchar mucho, solo insistir que el concepto de género es un concepto que alude a una construcción social y cultural, que por lo tanto es importante que tomemos en cuenta que es dinámico. Que no es un concepto que podamos dejarlo asociado a un espacio, a una situación estancada en los tiempos, sino que va cambiando, y va cambiando también de acuerdo a las interpretaciones que se van haciendo en la cultura, y también a las diferencias, digamos, y los movimientos que hagan las personas que están involucradas en ella. Em, como decíamos, el enfoque de género implica reconocer que hay distintas relaciones de poder al interior de la sociedad, y que estas diferencias asumen también graduaciones de valor. Es decir, que hay un acceso asimétrico a los recursos, significan privilegios y significan también subordinaciones. Relevante en ese sentido reconocer, por ejemplo, que son ejemplos más o menos clásicos, que está muy documentado que a igual posición, por ejemplo, en el mercado de trabajo, en un mismo oficio, en un mismo trabajo, se le paga más a hombres que a mujeres. Hay un diferencial ahí que tiene una explicación hasta aquí más bien cultural que de algún otro tipo. Implica reconocer que existen identidades y demandas de género específicas, que tienen que ser miradas, ¿cierto? Cuando estamos trabajando por hacer un cambio, hay que mirar con mayor detención las necesidades y las demandas que están incluidas ahí. Y aquí hay una distinción que es relevante hacer, que refiere a las necesidades prácticas y a las estratégicas de género. Cuando hablamos de necesidades prácticas, decimos son necesidades que, bueno, tienen por supuesto todos los seres humanos, que están referidas, ¿cierto?, a poder llevar adelante la sobrevivencia de cada uno. Nos referimos a necesidades de ingresos, de techo, de abrigo, de alimentación, en fin. Y por otra parte, las estratégicas, que tienen que ver con la posición. O sea, unas son aquellas que requieren como el ser humano para poder desenvolverse en su vida, y otra es desde qué lugar y en qué medida puede tomar el asunto en sus propias manos para resolver esas necesidades. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto, que parece un poquito abstracto? Que es necesario hacer esta distinción, porque muchas veces podemos decir las mujeres tienen pocos ingresos, pero las mujeres al mismo tiempo son bastante cuidadosas con los ingresos, y por su rol piensan mucho más en la familia que en ellas mismas. Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, un programa de transferencias condicionadas para aliviar la pobreza, en que se le da subsidios a las familias a condición, ¿cierto?, que establezcan cierto comportamiento, como que los niños vayan a la escuela, haya controles de salud, en fin, se los damos a las mujeres porque las mujeres efectivamente los van a cuidar. En cambio, los hombres podrían tomarlo como un ingreso personal y no necesariamente preocuparse de que los niños vayan a la escuela y eso. Entonces ahí efectivamente estamos asumiendo una necesidad de las mujeres, como es tener mayores ingresos, pero no obstante no estamos dando cuenta de su posición, y estamos entonces reproduciendo un rol familiar.
a eso se refiere, que en el fondo cuando nosotros hagamos con un análisis, con un poquito más de detención, es importante ver los roles que hacen las mujeres, que llevan a cabo, pero también esos roles en qué posición las dejan. Y si nosotros queremos establecer un cambio, tenemos que tomar una mirada un poquito más amplia y ver qué es lo que queremos favorecer. ¿Mm? A eso nos estamos refiriendo. Y por lo tanto, en ese mismo sentido, si nosotros detectamos, ¿cierto?, que existe una desigualdad de género en nuestras sociedades, que como se decía al inicio, queremos promover desde la propia escuela un cambio en aquellas situaciones que generan subordinación o discriminación o alejamiento de la vía democrática, por decir así, de algunos de nuestros propios estudiantes, tenemos que asumir una perspectiva de cambio, es decir, mirar qué son esas relaciones de género, entenderlas bien, ver dónde está exactamente los mecanismos de subordinación y actuar sobre ello. Entonces, ¿qué fundamentos hay para esta subordinación? Existe desde los inicios una naturalización de la diferencia sexual, o sea, las niñas por su naturaleza, las mujeres por su naturaleza, por el hecho de que tienen capacidad de ser madre. Entonces sacamos una cantidad enorme de conclusiones, ¿no? Eso significa que están más dispuestas a pensar en los otros, son más sentimentales, son más emotivas, son más cuidadosas, tienen mayor motricidad fina, en fin, a partir de una diferencia sexual empezamos a naturalizar una cantidad de construcciones culturales que se han hecho a partir de esa diferencia sexual y en la medida que no miramos el origen cultural de esa diferencia, tendemos a naturalizarla y que por lo tanto esas relaciones se perpetúen en el tiempo. Esas diferencias han dado lugar, como ya decíamos, a la división sexual del trabajo, que vamos a ver un poquito más adelante con más ejemplos. Lo mismo la asignación de los roles y las identidades, la distribución de las tareas y las asignaciones de valores diferenciados que terminan institucionalizando esta desigualdad. Y vamos a mirar esto con algunos ejemplos y viendo cómo esta construcción social genera, ¿cierto?, una dimensión ideológica, que son los valores, la manera en que vemos el mundo, lo que nuestros juicios maestros sobre cómo son los niños y las niñas, cómo son los hombres y las mujeres, en fin, y cómo en el fondo tenemos una serie de dispositivos que hacen que esta construcción se vaya reproduciendo, ¿cierto? Desde cómo les hablamos a nuestros niños al inicio, como decimos, bueno, las niñas seguramente en los recreos van a estar más tranquilas en un rincón y los niños van a necesitar jugar a la pelota, entonces le dejamos el patio central. Hay una serie de elementos que tienen que ver con esta dimensión de cómo entendemos a cada uno de ellos. Esto se transforma, ¿cierto?, en una dimensión operativa que termina, ¿cierto?, viendo que necesitamos también ver qué hay de eso que significa subordinación y por lo tanto pasamos a una dimensión política que es todo lo que de alguna manera se ha construido ya, que conocemos sobre las necesidades de cambiar las situaciones que terminan siendo discriminación contra las mujeres. Nos referimos aquí a todo el marco internacional, por ejemplo, que ya existe, bastante consolidado hace un tiempo, ¿cierto?, sobre todas las conferencias internacionales que ven los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos y afirman una serie de acciones que tienen que hacerse cargo distintos actores, desde los gobiernos, los organismos internacionales, pero también las organizaciones de la sociedad civil y cada uno de nosotros en tanto personas que estamos siendo parte de una sociedad. Cada gobierno también tiene sus políticas y después cada institución también tiene sus políticas si así quiere pensarlo. Cada escuela, ¿cierto?, supongo yo, con los planes de convivencia que hace, los reglamentos a los alumnos, las normas de conducta, las normas para la contratación, todo eso implica también una manera de enfocar, ¿cierto?, las relaciones de género y de alguna manera querer cambiarla o querer mantenerla.
Estos roles determinan, como decíamos, ámbitos de acción. En general, y esto por supuesto que ha ido cambiando con el tiempo, pero tradicionalmente se ha asignado a los hombres lo llamado lo público, es decir, la política, la representación, poner los temas en la agenda pública, hacerse cargo de los recursos públicos, el trabajo remunerado, y por lo tanto hay que preparar a los hombres para aquello. Es importante que los hombres estudien para poder hacerse cargo de estas responsabilidades. Es importante que los hombres tengan todas las condiciones eh, alimenticia, de tiempo, de refuerzo positivo, en fin, para que puedan ser unos buenos proveedores, porque estamos esperando que ellos sean quienes, ¿cierto?, puedan dar el sustento, la alimentación y hacerse cargo como de lo que se requiere para que las familias finalmente se puedan reproducir. Pero esto ha llevado también a que se asuma que los hombres en general son quienes están más a cargo de la creación, son quienes tienen características que los hacen más eh, con mayor facilidad de aceptar retos y riesgos. En general tendemos a ver eso como una característica masculina, como se necesita que los hombres, ¿cierto?, asuman tareas productivas, generen los ingresos, eh, estén como siempre creando nuevas fórmulas, inventando, tomando riesgo para que eso pueda pasar, cosa que en general se asume, como digo, para lo masculino y para los hombres, porque para las mujeres se espera que las mujeres básicamente se dediquen a lo reproductivo, al cuidado de los otros. Ese es como el eje en la vida de las mujeres, sean sus propios hijos, sean los mayores, sean las personas que están en situación más vulnerable, sea en el caso de los niños en general, porque si ustedes ven todo el tema que conocen seguramente mucho mejor que yo, pero como entonces todos los niños, la escuela preprimarias, digamos, la educación inicial está a cargo de mujeres. En la primaria van incorporándose de a pocos hombres y ya en la secundaria interactúan más hombres y en la universitaria los profesores, por supuesto, y toda esa vida hay mucha más presencia masculina. Porque en general se ha asumido que la reproducción, la paciencia, el saber lo que necesita un ser de alguna manera vulnerable, está más en manos de lo femenino, de las mujeres, de lo privado. Seríamos más expertas en eso y los hombres en lo otro. Pero evidentemente las decisiones se toman en lo público, es decir, esto no es solo una diferencia que nos hable de complementariedad, sino que nos habla también de poder y de definiciones de quién decide y quién de alguna manera lleva adelante las decisiones de otro. Hay algunos que hablan, ¿cierto?, de distintas maneras de ejemplificarlo. Un amigo mío decía, los hombres somos las luces altas de los autos y las mujeres son las luces bajas, o sea, son aquellas que en el día a día están preocupadas de lo cercano, ¿cierto?, del detalle. Se habla de que las mujeres tienen mejor motricidad fina y por lo tanto pueden hacer ciertos trabajos, como que eso fuera algo de nuevo natural y en realidad es algo que hemos ido construyendo. Para sintetizar y de alguna manera decir cómo podemos empezar a trabajar esto que parece algo que ocupa todas las esferas de la vida, que tiene que ver con lo personal, con lo familiar, con lo institucional, en fin, y como para poder ordenar la CEPAL, nos ha propuesto de alguna manera fijarnos en que lo que busca nuestras sociedades modernas sobre todo es que las personas tengan autonomía, capacidad, libertad y todas las oportunidades para decidir y optar al mejor desarrollo que quieren hacer. La autonomía es un concepto central en nuestras culturas. Nosotros todos creo que tendemos, y fundamentalmente ustedes como educadores, a lograr que las personas tengamos las capacidades, nos sentamos seguros, las competencias, los conocimientos para tomar las mejores decisiones y poder aportar a nuestras sociedades y también poder desarrollarnos en forma plena y bastante más integral. En ese sentido, la desigualdad de género se ha tendido a agrupar en la autonomía económica, en el fondo en la capacidad de generar ingresos propios,
la autonomía física, que es la capacidad de controlar el propio cuerpo, y la autonomía para la toma de decisiones, es decir, la capacidad para participar en la esfera de toma de decisiones en la sociedad. En este sentido hay mucha documentación sobre las distintas desigualdades que tiene el mercado de trabajo, ¿cierto? Desde cómo está remunerado o no ciertas actividades, las actividades que son prioritariamente masculinas, las que son prioritariamente femeninas, las dificultades que tienen las mujeres para generar ingresos propios, porque la incorporación al mercado de trabajo de mujeres que están ya en su ciclo reproductivo es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo, pero que en el fondo todavía en muchos de nuestros países es una realidad que eh, no está totalmente garantizada, y nos estamos acercando, estamos lejos de acercarnos a otros países incluso que ya tienen la mayor parte de las mujeres que generan ingresos propios. En el caso de América Latina, ¿cierto? Los porcentajes son todavía del orden de entre el 30-40%, ¿cierto? De las mujeres en la población económicamente activa, al mismo tiempo que en general se concentran en oficios informales, peores remunerados, y en el área de servicios, por ejemplo, como actividad económica. Ahí hay un mundo entero que en el fondo podemos mirar con más detalle. Yo creo que es interesante que ustedes lo vean, qué es lo que hace que desde tan, digamos, que sigamos reproduciendo esto, qué hay en nuestra formación, en nuestra manera de considerar las habilidades de unos y otros, que termina, cierto, reproduciéndose de esta manera, y como que existiera una barrera tan grande para cambiar en el plano de los ingresos. En el plano de la autonomía física, la capacidad de controlar el propio cuerpo se refiere tanto a todo lo que es un ámbito tan dramático como la violencia, que es la peor expresión, ¿cierto?, de la subordinación y del control y del ejercicio del poder de unos sobre otros. La violencia contra las mujeres es enorme. Existen datos muy fuertes en toda nuestra región respecto de la prevalencia de la violencia digamos, no solo la violencia física o sexual, que pueden ser como las más fuertes, y el caso de los femicidios, por ejemplo, que ahora se han documentado como en el fondo hay mujeres que mueren en manos de sus parejas, basado en esta misma concepción, cierto, de relaciones de género, donde los hombres suponen que las mujeres les son de su propiedad, y por lo tanto si ellas se rebelan frente a eso, ellos pueden llegar incluso a matarla. En fin, ahí hay un ámbito también muy fuerte que tiene que llevarnos a pensar en cómo es la capacidad de controlar nuestro propio cuerpo, qué pasa con la salud reproductiva, por ejemplo, cuántas son las decisiones que las mujeres pueden tomar respecto del número de hijos que quieren, cuándo los quieren, con qué espaciamiento, con quién los quieren, en qué momento, en fin. Cómo esas decisiones pueden tomarlas las personas a partir de, cierto, de su información, de una buena autoestima, de una serie de oportunidades que les permitan hacerlo en un sentido, cierto, de desarrollo. Y finalmente la autonomía para la toma de decisiones, que tiene que ver dónde se expresa, ¿cierto?, quién decide lo que es bueno para el colectivo. Ahí también hay mucha documentación respecto de cómo existe todavía una concentración muy alta de los puestos de toma de decisiones en manos de hombres, y ha habido muchas barreras para que las mujeres puedan acceder a ello. Cosa que, si seguramente ustedes lo ven en las experiencias de la escuela, es muy curiosa, porque ellos no ocurren necesariamente ni en la niñez ni en la adolescencia, sino que hay muchas experiencias donde las mujeres tienen más liderazgo incluso que los varones en ciertos momentos, en todo lo que es la participación adolescente, en las mismas actividades escolares, en fin. Pero algo pasa que después eso no se traspasa al mundo adulto, donde se toman las decisiones de, del conjunto de la sociedad. Entonces, en síntesis, como conceptos que son relevantes, las consideraciones de género, ¿cierto?, que es como es la situación relativa, de nuevo, entre mujeres y hombres. Es decir, no solo pensemos cómo es la situación para las mujeres o para los hombres separados, sino que en general
cómo es para ambos. La equidad de género, por otra parte, se refiere a la distribución justa de recursos, responsabilidad entre mujeres y hombres que respetan las diferencias. Entonces, en este sentido, a veces se hace un análisis y se dice, bueno, hay tantas dificultades, por ejemplo, para el acceso, ¿cierto?, a puestos de representación entre hombres y mujeres, que se pueden tomar medidas temporales para compensar o mitigar estas desventajas y tratar de cambiarlo, y eso es lo que en general se habla como leyes de cuota o discriminación positiva, que en el fondo es dar una ventaja especial para grupos que han sido históricamente discriminados, como para cambiar los mecanismos y luego poder digamos, terminar con esas medidas circunstanciales. Por otra parte, la igualdad de género es muy relevante porque a lo que refiere es que todas las personas nacemos iguales en derechos. Es decir, que tenemos que tener las mismas oportunidades, garantizarnos los mismos derechos, el acceso y el control de los recursos, independientemente cierto, del sexo con que nacimos o de la etnia donde nacimos, y se basan en la concepción ética de los derechos humanos. Como ustedes saben, el año 48, ¿cierto?, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo que hace es generar un piso común para toda la humanidad como un cierto estándar. Es decir, todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos derecho a toda esa cantidad de asuntos que allí se mencionan. Entonces, no se trata, cuando decimos igualdad de género, que las mujeres y los hombres seamos idénticos y que tengamos que hacer exactamente las mismas cosas. Lo que se espera justamente es que esa diferencia no genere desigualdad, que de términos de, insisto, de derechos, somos iguales por el mero hecho de ser personas. El enfoque de género es esta manera de mirar y comprender el mundo, ¿cierto? Es a diferencia de otros enfoques, lo que implica es rescatar, visibilizar qué hay de estas necesidades diferentes, cómo se articulan, que cuando estoy mirando una situación veo, bueno, cómo es de diferente entre hombres y mujeres y por qué. ¿Por qué los jóvenes, por ejemplo, tienen una relación diferente con el deporte? ¿Por qué tienen muchas veces nosotros trabajamos en base a promedios. Trabajamos sintetizando la realidad y diciendo los jóvenes, no sé, no están ni ahí con la política. Lo interesante de aplicar un enfoque de género es mirar y profundizar y complejizar esta realidad y decir, a ver, miremos en el caso de la participación en la política. Los hombres y las mujeres ambos no quieren participar en política. Eh, Se ve más en uno o en otro. Las mujeres son más reticentes porque ven por qué, ¿no? Planteémonos siempre los por qué. Esa es la idea de un enfoque de género. Plantearnos los por qué. Y finalmente también quería dejarles un concepto que se ha estado utilizando, que es relevante para también hacernos cargo de las complejidades, que es el de interseccionalidad. Porque muchas veces se dice, se toma, ¿cierto?, como la idea de aplicar un enfoque de género como que fuera a tomar a las mujeres como que las mujeres fueran la mujer, como que fueran una, los hombres como un hombre. Y en realidad todos sabemos que hay muchas diferencias, que cuando estamos hablando en general estamos simplificando mucho la realidad. Y generalmente en nuestros países estamos en estructuras muy complejas y de alguna manera articuladas entre ellas. Y cada persona tiene una identidad que tiene que ver con su género, pero también tiene que ver con el lugar de nacimiento, como decíamos, su identidad étnica, si vive en una ciudad grande o pequeña, o en el campo, o si pertenece a qué clase social, en fin. Tiene distintas posiciones, y la interseccionalidad en el fondo nos permite ir viendo cómo se van em, articulando estas diferentes dimensiones, y en particular cómo se articulan aquellas que significan discriminaciones. Este concepto nace básicamente de una abogada afrodescendiente, que ella tiene una preocupación especial por las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos,
porque dice, no es lo mismo la realidad de una mujer negra en Estados Unidos que una blanca de clase media. O sea, no puedo equiparar y me hace ruido esta idea de que todas las mujeres somos iguales y vivimos las mismas discriminaciones. No, no vivimos las mismas. En el caso de las mujeres negras se une a la de género, también la de clase, y probablemente haya relaciones tensas entre mujeres también, a veces entre las mujeres, por ejemplo, que contratan a otras mujeres en parte del servicio doméstico, ahí también hay relaciones de dominación. Entonces no queremos que el enfoque género signifique simplificar y ver todo en blanco y negro, hombres versus mujeres, como muchas veces se ha hecho una caricatura. Lo que interesa es ver ahí cuáles son estas diferencias que marcan a las personas, las establecen, las rigidizan y les generan espacios de no crecimiento. Bueno, y ahora voy a pasar a contarles así más corto porque parece que me estoy alargando un poco. Voy a contarles un poquito de algunos resultados que tuvimos como para ilustrar, básicamente. La pregunta que teníamos nosotras de investigación era cuáles eran las barreras que hacían que niñas no pudieran concluir la secundaria, pensando que la conclusión de la secundaria es una buena herramienta para abrirse un futuro en nuestra sociedad. Nos dimos cuenta a nivel de cifras que en realidad el problema a nivel de cifras agregadas, ¿cierto? A nivel de, digamos, no entrando en situaciones particulares, las niñas tienden a concluir más la educación que los varones. Entonces el problema de las niñas en muchos de nuestros países no estaría siendo tanto el acceso a la educación superior, como probablemente lo fue en la época de nuestras abuelas, sino que más bien tiene que ver con diferencias muy relevantes entre las razones que llevan a los niños a las que llevan a las niñas para concluir la educación secundaria. Y hay algunas barreras que están vinculadas al propio sistema educativo, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con que la educación inicial todavía es una realidad no de total ni universal acceso en nuestra región. Entonces muchas veces el cuidado de los hermanos pequeños queda a cargo de las niñas grandes o adolescentes, y por lo tanto aunque las madres o padres no quieran, muchas veces no tienen más alternativa para cuidar a los pequeños y a las labores reproductivas que implican la casa, el hecho que lo hagan las adolescentes. Y esa es una de las razones por la cual dejan la escuela. Por lo tanto, si a lo mejor hubiera una cobertura mucho mayor de educación inicial, ello permitiría también aliviar una carga de trabajo para las adolescentes, fundamentalmente. En algunos casos, habían muchas niñas que referían, lo que ellas decían es que yo no era buena para el estudio, no tengo cabeza para el estudio. Y pasa que hay veces en que hay situaciones en que hay niñas que efectivamente tienen dificultad de aprendizaje o tienen dificultades en el hogar que redundan en dificultades de aprendizaje, y que por lo tanto las escuelas no tienen hoy día capacidad de absorber, de trabajar con ellas, de acogerlas, y eso ya significa de alguna manera que empiezan a tener problemas para encontrarse valorizadas en la escuela y ser un lugar atractivo para su desarrollo, y por lo tanto tienden a dejarlo. A veces también las niñas nos planteaban de que es un gran esfuerzo, ¿cierto?, la educación para ella, y sin embargo la educación no les asegura necesariamente tener un mejor empleo que sus madres, ni que vayan a tener mayores oportunidades de estudio, que a lo mejor de estudio superior puede que hayan tenido respecto a sus madres, pero no necesariamente su vida, lo que ellas hagan en el futuro, va a ser tan decisivo por las herramientas que reciban en la educación. En ese sentido hay asuntos relativos a la pertinencia del sistema educativo, a la calidad del sistema educativo, en fin, que para las niñas refieren en que no sea una herramienta por la cual a ellas les haga mucho sentido. Por otra parte, hay muchas barreras que evidentemente no se le pueden cargar a la escuela. A veces es como que se espera que la solución de toda la situación de las personas salga del sistema escolar, y evidentemente hay muchas barreras que son extra a ese sistema,
que es necesario tener en cuenta y que habría que ver cómo la escuela puede contribuir, pero necesariamente en asociación con muchos otros actores. Por una parte, la inseguridad económica, que efectivamente es un factor que hace que muchos niños y niñas tengan que abandonar la escuela. O sea, es evidente que los sectores más altos de ingresos concluyen todos sus niveles educativos y los niveles bajo, las poblaciones de bajo ingreso van quedando rezagadas. O sea, eso es bastante conocido por todos. No obstante, la manera de dejar el tipo de trabajo que tienen que tomar niños y niñas a partir de las de inseguridad económica tiene que ver con esta división del trabajo que decíamos. Entonces, así como las niñas muchas veces tienen que usar su tiempo en actividades domésticas, quedarse con los niños pequeños o ayudar a las madres, en fin, o sea, desde pequeña les toca y después como adolescentes también hacerse cargo de todo lo que es el trabajo reproductivo y van dejando en vistas el trabajo productivo. No es el caso de los niños que muchas veces ayudan en labores agrícolas, pero después van teniendo actividades que generan ingresos y ya van estableciendo como sus oficios. Por otra parte, también es interesante ver que en los programas que son de recuperación de estudios para quienes hayan dejado la secundaria, es muy difícil que las niñas vuelvan a estudiar. Es mucho más fácil que los niños varones asuman estos programas y no las niñas. O sea, una vez que las niñas dejan en la escuela es muy difícil que vuelvan. Por otra parte, también un tema que apareció con mucha fuerza fue el tema de la violencia y la inseguridad en América Latina. Y no nos referimos solo a la violencia intrafamiliar o al interior de la familia, que es muy fuerte, sino que también la violencia en los espacios públicos. Entonces, muchas veces cuando hay establecimientos un poco fuera, de más distancia, en fin, ellos se constituyen una barrera para las niñas porque se siente que hay mucha amenaza sobre ellas respecto de violencia, ¿cierto? De violencia de inseguridad, respecto de violencia sexual que puedan sufrir, de ataques, en fin. Y es algo que forma parte de las opciones de las niñas, es decir, acudirían a determinado establecimiento. Hay un estudio, por ejemplo, en Chile respecto de las elecciones que hacen las niñas en carreras superiores y uno de las dimensiones que toman en cuenta es dónde queda el lugar de educación superior, cosa que es diferente en el caso de los varones que tienen mucha más libertad de movimiento como ellos mismos reconocen. Por otra parte, el tema del embarazo adolescente es un tema muy presente en el caso de la región. A diferencia de la fecundidad total que ha ido bajando de una manera muy importante en todos los países, es decir, las mujeres ya tienen mucho menos hijos que los que tenían las generaciones anteriores. No obstante, el embarazo adolescente, es decir, el embarazo de niñas entre 15 y 19 años e incluso menores de 15 años, es algo que se resiste a disminuir. Hay bastantes programas, la información sobre cómo métodos de cuidado, en fin, es bastante más disponible. No obstante, hay razones que todavía son muy estructurales, pareciera, que no permiten que este fenómeno baje. Y el embarazo adolescente significa indudablemente una condición de abandono de la escuela para las niñas, no necesariamente para los varones, pero sí para las niñas, a pesar de que hay medidas muy claras educativas de que permiten que las niñas sigan estudiando, en fin, pero barreras culturales no permiten que ello sea así. Y por otra parte, es necesario advertir que en América Latina es muy diferente la situación de las niñas indígenas y los niños indígenas, o sea, la variable étnica o racial, en el caso de los afrodescendientes, es algo a mirar con particular situación. Bueno, aquí les pongo solamente un ejemplo para que lo miren. Esta es una encuesta, una línea de base que se levantó en Honduras a propósito de un programa con población indígena. Y es para que ustedes miren cómo se podría hacer un análisis de género. Esta es una encuesta que se realizó, como les digo, a esas poblaciones, preguntándole por qué no asistían al establecimiento educacional. Y si ustedes se fijan, hay razones de
género que sería muy interesante que pudiéramos debatir, como por ejemplo, para el caso de los hombres, en el caso de los problemas de conducta en la escuela son básicamente problemas que afirman los hombres y no las mujeres. Y eso podríamos decir que es claramente en un enfoque de género podríamos mirar eh, cómo se construye, ¿cierto?, los comportamientos de hombres y mujeres, y es probable que los hombres tengan más problemas de conducta, que no haya cómo la escuela hacerse cargo de ellos y terminen renunciando. Pero, por ejemplo, en el caso del embarazo es evidente, o sea, las mujeres son las que abandonan, lo mismo que en las uniones o casamientos tempranos. Así que bueno, pero esto daría una tabla que da para muchísimo, pero vamos mejor a dejar un momento ahora para que podamos conversar, plantear interrogantes, en fin, para no llevarme todo el tiempo que casi me lo llevé entero. Muchas gracias.